Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Si usted toma los datos de la inflación en Bolivia, sin duda son los más bajos de la región. Y es la bandera del gobierno de Evo Morales para afirmar que tiene la economía más estable y que por lo tanto amerita los aplausos y justifica así la violación de la Constitución para intentar reelegirse nuevamente para un cuarto mandato gubernamental. Sin embargo, esa tasa bajísima de inflación esconde una grave crisis económica que el gobierno la ha venido gestando, la ha venido acumulando y que por el momento el festín del gobierno de Evo Morales ha sido financiado primero por la bonanza y cuando se le acabó la bonanza con la deuda externa y gastándose los ahorros de todos los bolivianos, es decir, el dinero que se acumula, que se ahorra en el Banco Central de Bolivia, la Reserva Monetaria Internacional. Pero primero hablemos del festín. El festín son los gastos del gobierno, los gastos a manos llenas. La campaña electoral usted lo puede apreciar fácilmente, los gastos del Ministerio de Comunicaciones, que es uno de los ministerios que refleja la dilapidación de nuestros recursos. ¿Cuánto nos cuesta pagar impuestos? ¿Cuánto cuesta exportar gas para ganar divisas, para distribuir las regalías? Cuesta una barbaridad y el gobierno, todo lo que recibe el 80% de los ingresos que genera el Estado, pues lo gasta. Usted verá, los barrios están llenos de gigantografías con campaña del Ministerio de Gobierno, que es toda campaña sutil, o a veces ni tan sutil, a veces grosera, a favor de la candidatura, del apoyo electoral al binomio ilegítimo del oficialismo. Es mucha plata la que se gasta en publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, es un festín, no voy a entrar en detalles, pero ese festín se lo gastó con el dinero de la bonanza y ahora ese festín se refleja en el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir déficit fiscal? Quiere decir que el gobierno gasta más, en este caso mucho más, del dinero que logra recaudar. Y ese déficit son 5 o 6 años consecutivos de déficit fiscal. El gobierno al principio estaba muy feliz porque no había déficit fiscal. Al revés, había superávit, pero de repente cuando se acabó el dinero extra de los precios internacionales de los hidrocarburos, entonces empezó el déficit fiscal. Primero es una grieta pequeña, pero hoy tenemos un hoyo negro en el déficit fiscal. ¿A cuánto llega? Datos últimos, la Fundación Milenio hizo un estudio sobre el déficit fiscal prendiendo las alarmas, va a llegar al 8%. Esto es mucho, esto es 3.000 millones de dólares al año. Ese déficit fiscal ha ido creciendo paulatinamente y cada vez el porcentaje ha ido en aumento. Es un déficit, uno de los más grandes de la región, déjeme ver, el más grande de la región. ¿Cómo se compara el déficit fiscal? En relación al Producto Interno Bruto de cada país. Entonces, el déficit de Bolivia es el más grande. Primero, en el presupuesto general de la Nación, el gobierno dijo que iba a tener un déficit fiscal del 6.9 en relación al Producto Interno Bruto. Luego, el Banco Central de Bolivia hizo una corrección en el presupuesto y dijo que iba a llegar al 7.8 y bueno, estamos en la ejecución, ya estamos sobrepasando el 8% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir déficit, quiere decir 3.000 millones de dólares que este año se van a gastar y que no se sabe con qué se va a justificar,
¿cómo llenas ese bache de 3.000 millones de dólares? Brasil tiene, en relación al 8% de Bolivia, un déficit fiscal del 7.1%. Argentina, que usted sabe que Argentina está mal y que una de las causas de por qué está tan mal es el déficit fiscal. Bueno, Argentina tiene un déficit del 5% en relación a su Producto Interno Bruto. Uruguay, Colombia 2.9 y así sucesivamente. Entonces Bolivia tiene el déficit fiscal más grande de la región. Esto es gravísimo. Quiere decir que el gobierno sigue gastando a manos llenas cuando no tiene con qué cubrir ese gasto. Sigue en fiesta, sigue en medio de la borrachera cuando ya la plata se le acabó. 3.000 millones de dólares de déficit. ¿Qué significa? Por ahí a usted no le dice nada a este monto, pero representa el total de las exportaciones de gas a lo largo de un año. Es decir, hay que trabajar, hay que exportar gas durante un año consecutivo y ese monto, ese valor de la exportación de gas es igual al déficit fiscal que tiene el actual gobierno. Es decir, es un hoyo inmenso, es un hoyo negro que es posible que en ese hoyo negro el gobierno, si continúa igual y parece que quiere continuar igual, va a asumir al país entero, porque el déficit fiscal es el origen de la inflación, es el origen de todas las penurias económicas que usted pueda imaginar. Gastar, gastar, gastar y no saber con qué cubrir ese gasto. De momento, el gobierno está cubriendo ese gasto pues con deuda externa y con el gasto de la reserva monetaria. Pero detengámonos, antes de entrar a esos dos puntos, un poquito sobre las exportaciones. Uno podría pensar, bueno, por ahí el déficit fiscal es coyuntural, mejoran las exportaciones y entonces ese hoyo se cierra, ese bache entre los ingresos y los gastos del gobierno puede cubrirse. Pues no, no hay nada que diga que eso vaya a pasar. Mientras Evo Morales siga en el gobierno y siga el ritmo de los gastos del gobierno, que como usted sabe son para dilapidar, son para hacer campaña electoral, estamos fritos. Veamos un poquito exportaciones. Las exportaciones están cuesta abajo en su redada. Ese ritmo de disminución de las exportaciones es cada vez más grande y más acelerado. A ver, las exportaciones este año, diciembre del 2018, que es el último dato que tenemos, llegan a 8.965 millones de dólares. Casi 9.000 millones de dólares, para que usted no se enrede. ¿Cuáles son los dos rubros más importantes de las exportaciones bolivianas? Gas y todos los derivados de gas, GLP y, bueno, todo lo que tenga que ver con gas y petróleo, es decir, hidrocarburos, ritmo de hidrocarburos, todo lo que se exportó el año pasado, alguito más de 3.000 millones de dólares. Por eso le digo, es tan grave el déficit fiscal, porque el monto es similar. El déficit fiscal es tan grave que llega al total de las exportaciones de gas. Esas exportaciones de gas están disminuyendo. El último dato a julio del 2019 afirma que la exportación de gas en valor cayeron en un 17%. Bueno, uno puede decir, bueno, bajaron los precios a nivel internacional, ¿qué le vamos a hacer? No, también cayó en volumen. En volumen cayó más que en valor. Las exportaciones de gas cayeron en 29%. Esto es tremendo. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se revierta? De manera inmediata, ninguna, porque no se ha descubierto ningún nuevo campo petrolero. Y si se descubriera un nuevo campo petrolero, ojalá eso ocurra, pero no hay ningún indicio de que pueda ocurrir. Se tienen que esperar entre 4, 5, 6 años para que ese nuevo descubrimiento empiece a entrar en producción. Es decir, a corto plazo, la tendencia sigue como el tango, cuesta abajo
en su rodada. Las exportaciones totales han sufrido una caída del 2014 al 18 en 4 años del 30%. El 2014 fue un año muy bueno. Las exportaciones habían subido a casi 13.000 millones de dólares. Es el monto más alto de exportaciones en este gobierno y tiene que ver con los precios internacionales del gas. Bueno, como cayeron los precios internacionales, uno podría expresar una disminución de unos puntos, es normal, pero no del 30%. O sea, el gas ha caído en 29% en el último año y en los últimos 4 años el total de las exportaciones se han venido abajo en un 30%. No hay ningún rubro que usted pueda decir está aumentando, ni siquiera la soya se libra porque también hay una caída en el valor, en el precio internacional. Y cuál será el impacto de los incendios en la Chiquitanía no lo sabemos. De tal modo que el gobierno tiene un déficit fiscal descomunal del 8% del PIB, lo que representa 3.000 millones de dólares, igual al total de las exportaciones de gas en un año. Las exportaciones siguen cayendo y no en pequeños porcentajes, no es que cayó en 1%, en 2%, que uno puede entender, hay factores climatológicos, de precio internacional, en fin, no. En 4 años 30% y en el último año el gas en volumen 29%. Muy bien, entonces con las exportaciones no vamos a llenar el déficit fiscal. Es más, si no hay un ajuste de cinturón en el gobierno, que sigue contratando gente con fines electorales, que sigue derrochando plata aquí y allá, en fin, la crisis es inminente. Es decir, estamos en el borde del precipicio. Sí, así estamos, en el borde del precipicio. Si seguimos con Evo, vamos a caer en el precipicio, en el hoyo negro del déficit fiscal, se lo aseguro. ¿Cómo está haciendo Evo Morales para darnos la impresión de que nada de esto está sucediendo? Pues sigue gastando, y como sigue gastando, da la impresión que hay plata, hay circulante, en fin. ¿Cómo es que tiene una tan baja inflación? ¿Cómo es que Bolivia tiene? Con las importaciones. Las importaciones, y por eso hay un déficit gemelo que dicen los economistas, es decir, también hay un déficit en la balanza comercial. Nuestras exportaciones son menores a las importaciones, pero esas importaciones permiten el abastecimiento de papa, cebolla, lo que es una tragedia para la producción nacional, pero no importa, luego aprovecha los bajos precios internacionales en muchos productos para llenar la canasta familiar con productos importados y más baratos que los de la producción nacional. Pero este déficit fiscal y este derroche del gobierno va a tener otras dos consecuencias, porque el financiamiento de ese déficit fiscal usted lo va a encontrar en la deuda externa y en la disminución de la Reserva Monetaria Internacional. Deuda externa, ¿a cuánto llega? Deuda externa desembolsada hasta estos últimos meses, último dato, 10.600 millones de dólares. Ese es el monto de la deuda externa. Es un monto alto o bajo, bueno, le voy a decir, es el más alto del último tiempo. 10.000 millones de dólares, pues es un monto que supera las exportaciones. Le dije, las exportaciones son a diciembre del 2018, 8.965 millones de dólares, 9.000. Y la deuda externa desembolsada es más de 10.000. O sea, la deuda externa, si tendríamos que pagar la deuda externa,
las exportaciones de un año no nos alcanzaría. Tendríamos que trabajar todo el año, todo el año, todo el año, todas las exportaciones del año y un poquito más para pagar la deuda externa de Bolivia. Recordarle que el gobierno de Evo Morales arrancó el 2006 prácticamente sin deuda externa, porque había habido la condonación de los organismos internacionales, condonación de los países que habían prestado a Bolivia, y entonces Evo Morales empezó su gestión con una deuda externa módica de 2.208 millones de dólares, un poquito más de 2.000 millones de dólares. Hoy la deuda externa desembolsada es de 10.000, es decir, en 13 años se prestó más de 8.000 millones de dólares, lo que significa que la deuda externa creció en 380%. Ese es el nivel de endeudamiento. Ahora, claro, no está mal endeudarse cuando la plata que usted se presta sirve para mover todos los engranajes de la economía. Y entonces se prestó para hacer unas maravillosas carreteras, para facilitar la producción, etcétera, etcétera. Y entonces no solo es bienvenida esa deuda, sino que es muy fácil de pagar, porque esa deuda ha sido bien invertida y con esa misma plata que usted se prestó ha hecho un buen negocio, tiene muy buenas ganancias y entonces esa deuda se va a pagar no solo sola, sino que va a generar mucha ganancia para el país. Bueno, le cuento, no es el caso. Le pongo un ejemplo. ¿A quién le debemos en la deuda bilateral, es decir, de país a país? ¿A quién le debemos más? Sí, a los chinos les debemos más. La diputada Jimena Costa ha hecho una investigación muy interesante sobre deuda externa porque todos los contratos de la deuda externa pasan por el Parlamento. Entonces Jimena ha hecho una recopilación de todos esos contratos y ha informado que se tratan de 184 contratos por un total de 13.324 millones de dólares. Es decir, desembolsados hay 10.000 y contratados 13.000. O sea, falta todavía desembolsar 3.000 de la deuda externa que usted, sus nietos y sus bisnietos tendrán que seguir pagando. Eso significa que vamos a tener que sacar muchos impuestos y vamos a tener que esforzarnos mucho. ¿Para qué? Para el bienestar de nuestros nietos, de nuestros hijos y de nosotros mismos. No, para pagar la deuda externa. ¿A quién le debemos? Bueno, una gran parte se le debe a los organismos internacionales, contratos comerciales por los cuales habría que enjuiciar también a Evo Morales, a la CAF le debemos una barbaridad, a el Banco Mundial, a BID, no era que eran organismos del imperialismo, bueno, y a los chinos le debemos cerca del 14% de nuestra deuda externa. La deuda contratada con los chinos es muy interesante porque refleja para qué se prestó plata el gobierno. Y aquí está, gracias a Jimena Costa tenemos los detalles. Por ejemplo, para comprar maquinaria de construcción para el batallón de ingeniería del ejército, 44 millones de dólares, como usted sabe, era chatarra que llegó, que no sirve. Hicieron una empresa constructora del ejército que fracasó, que está en quiebra, hay no sé cuántos en cana, pero lo cierto es que usted y yo debemos 44 millones de dólares. Para comprar perforadoras chinas para yacimiento, un escándalo, las perforadoras llegaron 2 años después, chatarra, etcétera, 60 millones de dólares. Helicópteros que no funcionan, que no despegaron, 108 millones de dólares, no hay responsables. 3 carreteras las más caras. Si es que hay sospecha de corrupción, coimas, etcétera, etcétera, con los contratos con la Odebrecht, la Queiroz Galbao y todas las OAS, todas las brasileras, ¿qué le voy a decir de los chinos? Las carreteras más caras del planeta, si usted divide por kilómetro, son carreteras extremadamente caras. El promedio del costo de una carretera es de $1 millón por kilómetro. Estas están a 18 millones de dólares por kilómetro. 492 millones de dólares en crédito chino, 500 millones, redondeando,
el tramo Rurrenabaque-Riberalta, que usted sabe es un desastre. Para el sillar, casi 400 millones de dólares. Y no avanza y es un desastre y son pocos kilómetros, 400 kilómetros. Sí, es una zona roja, hay daño geológico, bueno, para eso la contrataron, ni atrás ni adelante. El tramo, el Espino-Boyuibe, en el Chaco, 215 millones de dólares, crédito chino con empresa china con fracaso chino. Casi 400 millones de dólares para el Mutum, no se sabe si se usó bien, no se usó bien, y otros 350 millones de dólares para comprar cámaras de seguridad, 400 millones de dólares, 350 millones de dólares para control ciudadano, comprar cámaras, todas serán chinas. Bueno, para eso se presta el gobierno. Entonces, da la impresión de que hay circulante, en fin, con esta plata es que no solo no cierra las cuentas del gobierno, sino que se acrecienta el déficit fiscal. Pero si deuda externa es grave, aún peor son los datos que proporciona el Banco Central de Bolivia, son datos oficiales, sobre el uso de la reserva monetaria. Bueno, y en la reserva monetaria tenemos que decir que hay una caída en picada. Cada mes se pierde 100 millones de dólares de reserva monetaria, lo que significa que al año son 1.200 millones de dólares que Bolivia pierde en reserva monetaria. Esta reserva monetaria, el 2014, Bolivia tenía no solo exportaciones muy altas, recuerda que le di el dato, en exportaciones teníamos casi 13.000 millones de dólares de exportaciones y teníamos una reserva monetaria de más de 15.000 millones de dólares. En el banco teníamos 15.000 millones de dólares. Y nuestro sueldo, que son las exportaciones, un poquito menos de ese monto tan significativo de reserva monetaria. Estábamos en 13.000 de exportaciones y 15.000 de reserva monetaria. Bueno, ahora ¿en qué estamos? El 31 de diciembre del 18 estamos a 8.946 millones de dólares de reserva monetaria. Teníamos 15.000, ahora casi tenemos 9.000, menos de 9.000, 8.900. Nuestras exportaciones, que eran 12.000, pues han caído en un 30%. Las exportaciones están a julio en 8.300. Nuestras exportaciones son menores a lo que tenemos en el Banco Central, es decir, hay una caída sistemática de exportación y de reserva monetaria, casi pareja. Perdemos reserva monetaria en la misma proporción en la que caen nuestras exportaciones. O sea, estamos fritos. En otras palabras, estamos fritos. Cada mes perdemos algo más de 100 millones de dólares de reserva monetaria. Comparando cifras, a ver, a diciembre del 14 teníamos algo más de 15.000, ahora a diciembre del 18, 8.900. Si comparamos julio con julio, medio año, entre el 18 y el 19, el 30 de junio del 18 teníamos 9.500 millones de dólares en reserva y ya en junio de este año 8.300 millones. Es decir, la pérdida de reserva monetaria es dramática, ¿no? En relación al 2014, en 5 años hemos perdido más de 6.000 millones de dólares. En 5 años, 6.000 millones y nos estamos quedando con la última cifra, 8.316 millones de dólares.
Por ahí son muchas cifras y lo confundo. El punto es caída vertical en exportaciones y en reserva monetaria. Lo único que crece, deuda externa. Nos endeudamos, que llegará a un punto que no sabemos con qué vamos a pagar esa deuda externa y con qué vamos a mantener el presupuesto general de la nación. La reserva monetaria, la última cifra, que es de junio, 30 de junio del 19, es de 8.316 millones de dólares, 8.300. En relación a diciembre, pues hemos perdido más de 600 millones de dólares. ¿Hay alguna tendencia, algo que diga, bueno, esto se va a parar y vamos a empezar a ahorrar? No. La única tendencia que se mantiene desde el 2014 a la fecha es pérdida de deuda externa. ¿Qué dice el gobierno? No es grave. Es solo la deuda externa es del 24% del PIB. No tiene mucha importancia, ¿no? Tenemos todavía el 75% para gastárnoslos. Es la segunda menor de la región, dice, y por lo tanto todavía tenemos margen. Claro, nuestro margen es precisamente el dinero que sostiene la moneda y es el dinero de la reserva monetaria. De tal modo que todavía al gobierno le quedan por gastar 8.000 millones de dólares. Por favor, si no nos libramos de Evo Morales, nos va a dejar no solo endeudados hasta el cogote, sino que nos va a dejar sin un peso en el Banco Central. Es como Maduro, que se está gastando ya la reserva en oro, ¿no? Todos los días vende oro clandestinamente, se ha convertido en contrabandista de oro y va a dejar a Venezuela sin un gramo de oro. Bueno, Evo Morales, al paso que va, 100 millones de dólares al mes que se gasta de la reserva monetaria, pues es mucha plata, al mismo tiempo que no aumenta las exportaciones. Bueno, sería poco decir que no aumenta, sino que caen las exportaciones al ritmo que ya le señalé. ¿Qué es lo único que sube? Deuda externa. Entonces, todos estos elementos puestos en una misma cacerola, podemos sacar la conclusión de que se está cocinando una grave crisis económica causada en un factor: los gastos, la dilapidación de los gastos insulsos del gobierno. Es decir, todos los gastos que usted ya sabe, que no se los voy a detallar, pero que usted puede salir a la calle y ver propaganda del MAS, propaganda de Evo Morales. Evo Morales inauguró una pila, Evo Morales inauguró una cuadra de enlosetado, Evo Morales, bueno, en eso, en propaganda y en obras que son chiquitas, que son de los municipios, y cuando se trata de obras grandes, pues no funciona. No le voy a entrar en detalle, pero todas las inversiones millonarias que el gobierno hizo, pocas o ninguna funcionan y todas estuvieron cruzadas por el signo de la corrupción. La conclusión es que para parar esta tendencia que nos lleva directamente a una grave crisis económica, lo primero que tenemos que hacer es cambiar, liberarnos, sacarnos de encima al causante de esta crisis, que es don Evo Morales Ayma. Muchas gracias por escucharme. Con otro informe estaré con ustedes mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.